Dante, Stendhal, Flaubert, Lawrence, Durrell, es decir, primero quise decir D.H. Lawrence y ahora Lawrence Durrell, Sade, Dumas, hijo, claro, que el otro hace cosas de aventuras, Guzmán, Shakespeare. Ah, la literatura, tan preciada, tan preciosa, tan dolorosa cuando llega hasta el corazón. Del Ártico a la Antártida y de Sonora a Yucatán, el corazón es una bomba. Así nos lo hace saber nuestra jefa de información, Tania Huntington. Diego Rabasa nos hablará del corazón devorado. Y José Ramón Ruiz Sánchez se ocupará de otras partes importantes de la anatomía de la literatura mexicana contemporánea. En nuestro texto gestual, el actor Joaquín Cosío nos mostrará El corazón del monstruo de Frankenstein, de Mary Shelley. En nuestra pieza final, Fernanda Brunet nos presentará una obra de arte cardíaca a partir de Bernal Díaz del Castillo. Conversaremos con los escritores Fabio Morábito y Javier Velasco, nada más porque nos latieron. Y nuestra lectora invitada, la actriz Aurora Cano, nos contará cuál es el libro por el que late su corazón. Esto es El Letrero. Muy buenas noches. Hay un chiste que se atribuye a Groucho Marx. Jamás me uniría a un club que admitiera un miembro como yo. Ese es el chiste de mi relación con las mujeres. Supongo que sufro una crisis existencial. Fuensanta y yo rompimos y todavía no logro superarlo. Ya desde nuestro primer encuentro supe qué sería posible y qué no. Tal como era perfecta para mí. Solo que surgió un problema. Y ese problema lo complicó todo. Ese problema se llamaba... Joserra. Diego. Hay gente que piensa que solo los actos buenos pueden tener consecuencias buenas. Fuensanta piensa que también puede ser al revés. Woody Allen dice que el corazón es un músculo muy flexible. El mío no. Yo coincido con Tania Huntington. El corazón es una bomba. El corazón es una bomba. Y no solo en el sentido fisiológico de que bombea la sangre. ¿Quién sabe por qué hayamos dedicado un artefacto tan inestable al amor? Como sea, según los griegos, este órgano encierra hasta 4 tipos de afecto diferentes, uno para cada sector del corazón. Agape y eros serían en todo caso las aurículas, filia y storge, los ventrículos. Agape significa el tipo de amor platónico, incondicional, noble, que uno puede sentir hacia la pareja, o una obra de arte, o hasta una buena comida. Esta forma de autoestima tan bien equilibrada puede encontrar su representación literaria más fina tal vez en el Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, un espadachín dotado de mucho ingenio, pero también, para su desgracia, de una enorme nariz. El agape abarca los casos de autosacrificio, de ahí que Cyrano actúa de soplón para que Christian, un guapetón bastante menso, pueda enamorar a Roxana, por quien ambos suspiran. Eros, en cambio, no dejaría la cancha abierta nunca para otro jugador. Es un egoísta apasionado, mucho más diabólico que aquel querubín picaresco y regordete que vemos luciendo alas tan inverosímilmente chiquitas en los cuadros barrocos. Eros es el amor salvaje, el deschongamiento,
Una pasión desenfrenada como la que llevó a la Madame Bovary de Flaubert a portarse tan mal dentro de un carruaje, aun a sabiendas de que cabalgaba hacia un callejón sin salida, o una novela censurada. Eros, erotismo, novela erótica, bueno, ya se imaginarán por dónde va el asunto. Tilia, en cambio, tiene todo que ver con el amor fraternal, es decir, con la amistad, lo cual nos remite, desde luego, tanto a Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, como a su inmortal, aunque ficticia, camaradería. Entre buenos amigos, sean mosqueteros o no, el lema siempre ha sido uno para todos, todos para uno. Alexandre Dumas es sin duda el mayor experto en esa materia. En cuanto a Astorgue, es el caso amoroso que más tiene que ver con la transformación. Describe a los amigos que se vuelven amantes, la cama siendo lo de menos, aunque también se refiere al amor de los animales hacia sus crías, el cual evoluciona con los años. El de Papá Goriot, digamos, que regalaba su fortuna a las hijas en uno de los principales episodios de la comedia humana de Balzac, aunque ellas lo renegaran, es representativo de un afecto a la vez natural e irracional. En fin, c'est l'amour. Y si todos estos ejemplos literarios salieron tan afrancesados como acorazonados, bueno, por algo será. ¿Y qué pues, don Joserra? ¿Cómo va esa novela? No, pues ya, hasta el epígrafe le quité. No me diga. ¿Y siquiera tiene ya una musa? Eso sí, Fuensanta. Bueno, dicen que eso inspira, ¿no? La verdad, estos días solo puedo pensar en Fernanda Brunet. Ah, caray, Fernanda Brunet. ¿Y ella quién es, don? La pintora, gran pintora. Hábleme de ella, ya sabe, soy todo oídos. Mejor vamos a verla, ¿no? Vamos a verla. Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Brunet. Me dedico a pintar. Traté de estudiar biología, entré a la carrera de antropología, pero pues a final de cuentas no pude negar así lo que estaba dentro de mí y fue la pintura. Estuve un tiempo en Nueva York. Allá pues fue claro, ¿no?, que me tenía que dedicar a pintar. De repente me buscaron 2 galerías al mismo tiempo, la OM y Ramis Barquet. A partir de ahí fue como si me hubiera trepado una ola y me empezó a ir súper bien. O sea, antes de eso sí fueron como, no sé, unos 10 años de estar pintando y acumulando obras sin vender, así naditita, ¿no? Pero de repente empezó a fluir así súper fácil. Ahora me invitaron a este programa para hacer un cuadro en el cual reinterprete un texto de Bernal Díaz del Castillo. Es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Se me hace muy interesante trabajar así porque generalmente te lleva a lugares a los que no vas tú solo, ¿no? Sin dejarse de ser tú. Va a ser más intuitivo el cuadro, más como bajo las sensaciones, más que una referencia así clara y gráfica del texto. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso.
Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. ¿En qué idioma piensas, Fabio? Bueno, yo creo que pienso ya en español, ¿no? A veces se me cruzan cosas en italiano, pero seguramente pienso en español, porque si pensara en italiano, eso supondría que cada vez que escribo, por ejemplo, yo estaría haciendo un trabajo de traducción. Y creo que de algún modo eso se notaría. Bueno, no en Samuel Beckett, no en Héctor Bianchotti, es decir, hay una buena tradición de escritores que escriben en un idioma distinto al suyo y que supongo que nunca dejaron de pensar en el suyo propio, ¿no? No lo sé. Yo creo que la única forma de escribir de una manera autónoma es que el pensamiento y la lengua que expresa ese pensamiento estén... Creo que la inspiración es monolingüe, en pocas palabras, ¿no? Es decir, cuando estás totalmente dentro de los salones de ese solo idioma, es como puedes tener más riqueza expresiva. Si estás, digamos, con un tabique medio haciendo trabajo de traslación, creo que eso puede perjudicar de algún modo porque quitaría una cierta naturalidad. O sea que tú ya pensabas en español cuando empezaste a escribir en español, cuando, digamos, Sí, te hiciste escritor profesional. Sí, y en ese sentido es muy curioso porque llegar a cierta edad, desde el punto de vista lingüístico, puede decidir cosas como estas, si uno se vuelve o no escritor. Yo creo que si hubiera llegado en lugar de los 15 años a los 20, quizá mi aprendizaje del español hubiera sido mucho más dificultoso y nunca hubiera sentido esa confianza para poder escribir en esa lengua. Y a lo mejor hubiera escrito, pero hubiera escrito en italiano. ¿Tus lecturas eran lecturas sobre todo de la tradición italiana hasta entonces? Totalmente. O sea, ¿Eugenio Montale ya había aparecido en la ecuación? Poco, porque yo leía sobre todo narrativa, ¿no? En ese momento, los 14, 15 años. Empecé realmente a meterme con la poesía italiana cuando decidí traducir poesía italiana. Y decidí traducir poesía italiana porque yo había terminado un año de sociología, primer año de sociología, y no estaba satisfecho y no sabía qué hacer. Abandoné la carrera de sociología y durante un año lo único que se me ocurrió hacer fue traducir de mi idioma materno. Entonces traducía narrativa, pero sobre todo poesía. Y creo que eso fue el puente hacia mi propia poesía en español. Es decir, fue el artesanado que yo necesitaba para tener más confianza con la lengua española, porque finalmente yo traducía del italiano al español. ¿Te planteaste la disyuntiva en algún momento de si escribir en español o en italiano? No, aunque escribía algunas cosas en italiano un poco por... Una vez traduje al italiano un texto mío, se lo mostré a una traductora del italiano. Me dijo, bueno, la traducción está muy bien, no hay ningún error, pero ahora yo voy a traducir, me dijo, este mismo texto. Y curiosamente su traducción era mucho más libre que la mía. Es decir, a pesar de que yo era el autor de ese texto, no me permitía ciertas libertades que ella, como traductor mucho más experta, se permitía y que enriquecían el texto en lugar de empobrecerlo. ¿Sueles traducirte al italiano? No, esa fue mi única experiencia y ahí comprendí que mi lengua realmente ya era el español, porque me sentía mucho más libre y si en mi propia lengua materna ya no me sentía libre de traducir un texto mío, quiere decir que algo se había roto ahí, ¿no? Que fue lo que me mostró esa mujer, al decirme, desde el punto de vista de la corrección, está muy bien, pero le falta esa chispa, ¿no? Esa naturalidad, que es lo que hace una buena traducción. ¿Qué perdiste con el italiano?
con la posibilidad de escribir en italiano. ¿Qué tiene el italiano que no tenga el español? Tal vez es un idioma más dinámico, más maleable, un poco a la manera del inglés frente al español, ¿no? El español es como un carromato jalado por caballos, lento, torpe, lleno de rechinidos, pero al mismo tiempo más seguro. Deja como una huella más profunda, justamente como un carruaje, ¿no? Que deja una huella como más precisa. El italiano es una lengua como un poco más frívola desde el punto de vista, por ejemplo, de absorción de conceptos o sobre todo palabras extranjeras, ¿no? Y es más dinámico, más preciso, más actual, pero más frívolo en un sentido. Es decir, de repente es un poco artificioso. Eso lo digo ya desde mi oído de escritor en español, ¿no? No sé si alguien en italiano podría decir lo mismo, una persona que habla italiano. Y perdí además, sobre todo, una relación visceral con Italia, que se ha vuelto una relación más problemática. Es decir, nunca he pensado regresar a vivir a Italia. Es un país que me ha dado muchísimo, la literatura me ha dado muchísimo, la literatura italiana, pero siento que he perdido una conexión importante y la agradezco porque por más que uno es de varias partes, no deja de estar más arraigado en una. Aunque creo que también es una discusión que, digamos, cada vez es menos vigente. Es decir, es ostensible que tú perteneces tanto a la tradición literaria italiana como mexicana, y me atrevería a decir que también a otras. A estas alturas sí es difícil, digamos, insertar a un escritor en un canon nacional, cosa que a lo mejor en otra época sí era más factible, ¿no, Fabio? Eso es cierto, ¿no? Y digamos, lo que acaba de decir tiene mucha sensatez. Y sin embargo, sigo sintiendo... Yo quisiera abrazar esto de manera total y decir, ya no existen... cosmopolitismo. Claro, ya no existen las literaturas nacionales, lo que existe es estilos individuales. Pero de algún modo yo siento que sí el clima lingüístico, de mentalidad, sí todavía imprimen un sello inefable, si quieres, difícil de ubicar, de subrayar en un libro, pero ubican y sitúan una cierta espiritualidad. Cada vez va a ser menos, seguramente, ¿no? Cada vez hay más contaminación y yo agradezco esa contaminación, pero no quisiera que se llegara al extremo de pensar que uno puede escribir en cualquier parte y donde sea que escribe va a ser lo mismo, ¿no? Fabio, así como tuviste que elegir entre el español y el italiano, ¿en algún momento pensaste que tenías que elegir entre la poesía y la narrativa? Tal vez sí, pero nunca lo he logrado. Es decir, son dos caminos que necesito de la misma forma y con la misma intensidad. Y creo que si solo escribiera yo poesía, quizá mi poesía se empobrecería al no tener esta otra experiencia colateral de la narrativa y viceversa. Hace mucho que no lo veía. Ojos que no ven, corazón que no siente. No cante victoria, señor Joserra. Tú no conoces la belleza del amor verdadero. Mira, será mejor que te atengas a las consecuencias. Pero de consecuencias solo pueden hablar los escritores viscerales. No me digas. ¿Cómo te digo? Viscerales. Escritores viscerales. Marcelo Uribe convoca a 15 escritores, todos menores de 40 años, a escribir una autobiografía breve. Narradores, claro, como Martín Solares, Alberto Chimal, Julián Herbert, Socorro Venegas, pero también poetas, como Luis Felipe Fabre, Hernán Bravo o María Rivera. Y no solo están los ya muy cercanos a los 40, también los muy jóvenes, Antonio Ramos Revillas, Agustín Goenaga y Brenda Lozano. El resultado es brillantísimo. Hace mucho que no leía una antología tan buena. ¿Acaso desde la enciclopédica y agradeciblemente seria de Christopher Domínguez, que ya ha cumplido 20 años? Hay libros corales débiles por hospitalarios, como La dispersión multitudinaria de Roberto Max y Leonardo Ajandra,
o por corrección política, como Líneas aéreas de Eduardo Becerra. Los hay peores, de plano desastrosos por la falta de temple crítico de sus antologadores. El ejemplo obvio, grandes hits de la narrativa mexicana de Trino Maldonado. Más cerca de Trazos en el espejo están las antologías temáticas que ha publicado Caliarena. Sin embargo, aunque por lo general parecen buenas ideas, al final no he encontrado una que cumpla satisfactoriamente su promesa. En Trazos en el espejo, el grupo de autores, sin estar constreñidos por nada, salvo la vaga estela de las autobiografías tempranas que en 1966 publicara la casa editorial de Martín Luis Guzmán, con prólogos de Manuel Carballo, genera una figura que casi me tienta a llamar generación. Y aunque el trabajo de definir lo que tiene en común una generación les corresponde a las siguientes, no deja de tentarme cuando hay un rasgo tan claro que comparte un número importante de textos. Más que el desdoblamiento autobibliográfico, el libro donde el centro de la trama es cómo surgió otro libro, que ejerce Pitol en El arte de la fuga y El mago de Viena, pero sobre todo de manera inolvidable en El viaje, y que parecería el modelo hegemónico, aquí lo predominante es una mirada que junto con el examen habitual de lo familiar y de las primeras lecturas, los primeros amores, siente una fascinación irresistible por el cuerpo, pero no por el cuerpo del otro, el cuerpo deseado, sino por el propio, por los órganos, por el cuerpo sufrido. Las deficiencias de un ojo, el padecimiento del hígado, la espalda martirizada, unos riñones rendidos, la fascinación con un cráneo, aparecen magistralmente explorados en diferentes textos del libro. Son todos nombres de la duración limitada a la que estamos condenados. Son todos nombres de nuestro estar muriendo. La generación de los anatomistas regresa a la fascinación spinoziana por lo que el cuerpo puede hacer, pero también cómo todo lo que creíamos ser cambia, se derrumba cuando falla un órgano, cómo repentinamente el mundo exterior se borra y solo queda la fascinación de lo de dentro, la enfermedad, el envejecimiento, con algo de suerte, la recuperación. Pensando en el texto de Bernal Díaz del Castillo, decidí usar estos materiales. Estos son chaquiras, digo, hay varios colores. Bueno, esta es una chaquira roja, es como si fuera esta piedra granate. Y hay esta, que es un poco más clara. Voy a utilizar las dos. También utilizo estos papeles que son muy brillantes. Generalmente se usan para las calcomanías de los coches. Entonces tienen mucha durabilidad. Hola, Ma. Hola, Mateo. Este es mi chiquito Mateo. A él le dedico también muchísimo tiempo. Estos papeles son unos papeles brillantes. Muchos de los materiales que utilizo los he descubierto gracias a él. A ver, si quieren, pasemos al cuadro. Primero dibujo, después ya le pongo la chaquira. Esta es la sombra, que es como va a ser la sangre. Estoy haciendo así como más sombritas para poder meter diferentes tonos de chaquiras. Y aquí, pues mientras más detalle, más rico se ve. Esta es la primera parte del trabajo, es el dibujo. Es bastante laborioso, como ven. Y pues los veo la próxima vez. Ya confiesa, José, ¿por qué me traicionaste? ¡Que confieses! ¿Por qué me traicionaste? Sírvele un whiskycito a Javier Velasco, que él es el que se va a confesar. Mi nombre es Javier Velasco. Escribo historias y a veces otras cosas que no son historias, pero en el fondo siempre pretenden serlo. Creo que escribo contra la realidad
y al propio tiempo contra la autoridad. Algún día un compañero periodista en una gira en la que pretendían obligarme a entrevistar a no sé quién y yo me negué, mi compañero me dijo, oye, ¿tú tienes un problema con la autoridad? Le dije, no, la autoridad tiene un problema conmigo. Trabaja uno de eso, de corrector de la realidad. Y hay que hacerlo contra ella, sí, pero también con ella. La realidad es una zorra a la que hay que saber domar. Yo recuerdo, tenía como 5 o 6 años, iba a entrar a primaria y llegué un día de la escuela, estaba en el grado anterior a primaria, y llegué un día de la escuela con las bolsas llenas de papeles. Me dice mi madre, ¿qué traes ahí? Y le dije, tesoros, mamá, tesoros. Cuando analizó mis tesoros, pues todos eran basura, eran palos de paleta, que según yo se podía convertir en cuchillos, envolturas de pastelitos que según yo se podían hacer tiendas de campaña, o tal vez se podían ser sostenidas por los cuchillos para hacer un campamento. Y me dijo, ¿cómo pudiste recoger toda esa basura? Y recuerdo que le dije, es que no sabía cuándo la iba a necesitar. Bueno, he seguido haciendo lo mismo, aunque ya no con palos de paleta y envolturas, sino con escenas de la vida. No sabría decir de dónde vino el virus inicial. Tal vez el virus comenzara no exactamente con un libro, sino con el descubrimiento del recurso de escribir, que en pocas palabras consiste en escaparse del mundo, en salirse del mundo y verse desde afuera, ver el mundo desde afuera, un poquito una proyección astral. Soy chilango. Sí, al ser chilango profeso una cierta devoción por los extremos y por los excesos, y me gustan los personajes excedidos y disfruto enormemente esas películas de David Lynch donde salen unos personajes asquerosos y repugnantes y por supuesto adorables, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México está llena de esa clase de personajes que para la hora de hacer ficción uno dice, caramba, pero es que aquí la realidad me da unos permisos que en otra parte no me da. Detesto la nostalgia. Mi ciclo secreto, y esa es la tragedia de mi vida, es el próximo. El hoy para mí es una permanente voracidad por el mañana. Una premura absurda porque llegue el siguiente instante y la siguiente hora y el siguiente día. Digo que es una premura absurda porque también es una prisa por morirse. Yo creo que con mi muerte cuando ocurra no va a tener sentido, especialmente en mi opinión. Pero mientras eso sucede, pues haré todo el ruido que pueda. Escribo para ese fantasma que tengo adentro que tiene el vicio de leer, que es un lector, pero es un lector que se ha pasado más de media vida burlándose de mí, diciendo, tú no sirves para escritor. Escribo, sí, para taparle la boca a ese miserable, ese lector escéptico que tengo adentro y que nada le gusta, pero que a veces, sé que a veces consigo hacerlo sonreír.
La literatura con mayúscula, pues es una amante a la que he cortejado mal y que creo que, pues, no he sabido acercarme, le he sido muy grosero con ella, porque no me parece que ella, por el hecho de que tenga una mayúscula, tenga que someterme. Yo no escribo pensando en la literatura. Yo no sé qué resulte después. Por supuesto, tengo una obsesión profunda con el lenguaje, tengo una obsesión profunda con el ritmo, pero eso tiene que ver con una preocupación estética, personal. Pero yo no estoy pensando, no porque tenga una preocupación estética y un interés argumental, me preocupo por la literatura. Mi trabajo no es pensar en hacer la literatura, sino en jugar con ella. ¿Qué óvole? ¿Con todo? Con todo, con todo. Ahí le va. A ver si es cierto. ¿Qué le dije? ¿Qué es eso? Es la receta secreta. Tienen su corazoncito. ¿Qué? ¿Por qué pone esa cara? No, como que me recordó una cosa que hizo un amigo, el mito del corazón devorado. Éntrele, ya no ande rezongando. No importa cuánto avance la técnica, jamás podrá desmenuzar con precisión científica el valor de los mitos en el desarrollo de las civilizaciones. Roberto Calasso, el gran escritor italiano, define con maestría su valor en la historia del pensamiento. Son relatos que nunca sucedieron, pero que siempre son. El poder del mito radica precisamente en su falta de apego con la historia. Los hechos históricos se encapsulan dentro de una esfera espacio-temporal, mientras que estas narraciones atraviesan los siglos y las civilizaciones, porque llaman y apelan a invocar aspectos de lo humano que permanecerán vigentes tanto tiempo como nuestra especie habite este mundo. El adulterio, los celos y la venganza son tres componentes esenciales de la vida amorosa y por ende de la literatura. Uno de los relatos míticos más célebres de este poco virtuoso triángulo de pasiones es el del corazón devorado. Las versiones más antiguas de esta historia datan del siglo XII, y su esencia ha sido revestida de motivos, situaciones y entornos diferentes por grandes titanes de la literatura universal como Bach-Bey, Dante, el Marqués de Sade o León Bloy, por mencionar solo algunos. La historia es tan simple como terrible. Un hombre descubre que su amada esposa le es infiel con un amante fatuo. Lejos de increpar a los adúlteros, el esposo cuece a fuego lento, nunca mejor dicho, una venganza suculenta y letal. Prepara a su esposa un rico guiso que tiene como ingrediente principal el corazón del amante. Al final de la cena, después de asegurarse de que su esposa ha degustado hasta el último de los trozos del corazón que no palpita ya en el pecho del joven, sino en las entrañas de la desgraciada mujer, el esposo confiesa los ingredientes del platillo recién degustado, lo cual produce la muerte fulminante de la infeliz comensal. Con leves variaciones en los ingredientes del guiso, los motivos del adulterio, las personalidades de los protagonistas e incluso el género de los agraviados, este relato ha conseguido inscribirse dentro del gran inconsciente colectivo universal de la literatura. Y lo ha hecho porque plantea elementos centrales en la configuración amorosa. Las funestas implicaciones de la consecución del deseo, significadas en el hecho de que la mujer termina devorando físicamente el corazón de su amante, o el carácter bidireccional del castigo, representado con la muerte de la mujer que deja viudo al verdugo, son solo algunos de los componentes que han atraído a escritores de épocas diversas y distantes a recoger y rearmar este mito que muestra la abismal superioridad de las pasiones frente a la razón como influencias que motivan la conducta humana. ¿Qué pasó? ¿Seguimos malitos? Esos tacos que me recomendaste, muy bueno. Así con ese aspecto que traes, hasta podrías salir de Frankenstein en el texto gestual de Joaquín Cosío. Pero después del corte, ¿no? Pues, al ritmo que vamos.
Detesto la impuntualidad. A mí se me hace que ya lo dejaron plantado. Mira, una cosa es que ande con sus rollos de mujeres y otra cosa es que no respete el trabajo. Y esta es una entrevista importante. Oiga, y por pura casualidad, ¿con quién es esa entrevista que está esperando? Con Fabio Moravito. Fabio, yo ni siquiera estaría seguro, como tu lector, de que en ti la poesía y la narrativa sean dos caminos. Tienes una fuerte tendencia al cuento poético, al cuento no narrativo, y tienes muchos poemas narrativos. ¿No te parece que también se contaminan mutuamente la poesía y la narrativa, en tu caso particularmente? Claro, y además no solo se contaminan, sino que tal vez el cuento como género está más cerca de la poesía que de la propia novela. El carácter, el temperamento, yo diría, del cuento está más cerca de la poesía en muchos aspectos. En mi caso particular, en el aspecto de cómo construyo el cuento. Yo procuro que mis cuentos no sean poéticos, no sean prosa bonita o bella o poética, sino al contrario, procuro que sean muy despojados, muy secos, muy narrativos. Pero en la forma de construirlos, los construyo como los poemas, es decir, de la misma manera que no se sabe cuál es el verso que sigue en un poema, es imposible suponerlo, preverlo. Igual en mis cuentos no necesito saber mucho de la historia, más bien necesito no saber mucho de la historia, necesito saber algo para empezar a escribirlo. Siento que si supiera demasiado de la historia, o si supiera toda la historia, me paralizaría y perdería un poco interés de esa historia para mí. Entonces, en ese sentido sí obedezco a un instinto más poético, es decir, ir poco a poco descubriendo qué es lo que pasa después. Y en el caso de los poemas, y particularmente de los poemas narrativos, que es algo que has practicado mucho, ¿qué es lo que determina que eso vaya a ser un poema y no un cuento? Yo creo que sería difícil. Una vez le hice esa pregunta a Tomás Segovia y él me decía que a veces le tardaba un poco en descubrir si cierta idea, cierta situación, cierta percepción tenían que ir por el lado de la prosa o por el lado de la poesía. Ahora, por ejemplo, que no estoy escribiendo poesía, que acabo de terminar un libro, se publicó, entonces estoy escribiendo otra vez prosa. Un libro de poesía delante de un prado, una vaca. Exactamente. Siento que la poesía quedó muy lejos de mí. Y al revés, cuando estoy escribiendo poesía, creo que va a ser difícil que en algún momento pueda volver a escribir cuentos. Pero como yo cuando estoy escribiendo un género, solo me dedico a ese género. Es decir, tú te sientas a escribir un poemario, no digamos que van surgiendo poemas aquí y allá y luego los Me siento a escribir un libro de poesía todos los días con mucha disciplina. Y a veces me quedo sentado horas sin que salga nada, pero me obligo a estar ahí porque es la única forma de escribir. Tu intención es escribir el poema del día, digamos. Bueno, que luego en lugar del día viene a ser el poema del mes, porque claro, me puedo tardar mucho tiempo. Pero es lo que querrías en todo caso. Digamos. Claro, sí. O sea, no obedezco tanto a la ocurrencia, ¿no? Al hecho de que, esto podría ser. Casi no tomo notas, sino que todos los días tengo un mínimo trabajo que hacer. Eso te hace, me imagino, un escritor mucho más cerebral que emotivo. No necesariamente, porque lo que uno procura con la disciplina es concentración, más que nada, ¿no? Y muchas veces la concentración es concentración emotiva, es decir, deslindar sentimientos inútiles o retóricos para encontrar la percepción sentimental justa, adecuada, ¿no? Es decir, la disciplina no es que sea un trabajo más de la cabeza que del corazón, digamos, ¿no? Simplemente como que circunscribe un espacio de cierta percepción que ayuda, digamos, a acelerar el proceso de la escritura, pero en ningún modo le imprime un carácter hacia un lado o hacia el otro. Por lo menos eso me pasa a mí. Yo no quiero que su majestad Fuensanta me tome como una más de sus múltiples conquistas. Tal vez usted me juzgue como un mal amante, pero la verdad sea dicha,
Cuando una mujer desea echarle encima sus miserias y responsabilidades de pareja a su hombre, en este caso me refiero a mí y no a Joserra, es que está mintiéndole a la vida. Me sacrificaré por tu amor, Fuensanta. ¿No has visto a Fuensanta? No ha llegado, ¿qué es eso? Una carta. ¿Y eso? Un menú. Yo también le escribí una. ¿Qué dice ahí? Se titula Historia verdadera de la conquista de la bella Fuensanta. Ay. Mejor, vamos con Fernanda Brunet a ver qué está haciendo con el texto de Bernal Díaz del Castillo. Gracias. Ahora sí vamos a empezar a rellenar. Es igual con acrílico, bastante líquido. Ahora sigue poner las chaquiras. Se puede. A mí me gusta trabajar con la pintura muy plana, no la desvanezco, entonces con lo que tengo que dar el volumen es con los tonos que voy metiendo en los espacios. Entonces trato de dibujarlo como con el más detalle posible. Ahora sí, acabamos el rino y ahora voy a pegar el papel. Es un papel brillante, es como metálico. Lo podemos pegar y después lo cortamos con la navaja, ¿no? Sí, le meten la pega. Sí. El rojo se supone que es como simbolizando la sangre de los sacrificios y de la época. Y el amarillo es el oro que había aquí y tras el cual estaban los españoles. Yo no era, creo, el primer hombre que amó. Ya había amado una vez y no a su marido, pero virtuosamente, platónicamente, utópicamente, con ese amor que ejercita el corazón más que lo colma, que prepara las fuerzas para otro amor que debe seguirle pronto. Con ese amor de ensayo que se parece a la misa blanca que dicen los jóvenes sacerdotes para ejercitarse a decir sin equivocarse la misa de verdad, la misa consagrada. Cuando llegué a su vida, ella estaba aún en la misa blanca. Yo fui su misa de verdad, y ella la dijo entonces con todas las ceremonias del caso y espléndidamente, como un cardenal. Si una noche de invierno un viajero fuera por el poblado de Malboc, asomándose desde la abrupta costa sin temor al viento y al vértigo. Soy Aurora Cano y me dedico a las artes escénicas, básicamente al teatro y a la música. Mira hacia abajo donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan, en una red de líneas que se intersecan sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna en torno a una fosa vacía. Y voy a hablarles de este libro de Italo Calvino. Se llama Hace una noche de invierno un viajero. ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Pregunta ansioso de escuchar el relato. Este libro llegó a mi vida de una manera muy amorosa. El hecho en sí del libro, que tiene como varios niveles de lectura, tiene un nivel que es sobre esta complicidad
del lector y la lectora, de dos personas que están leyendo y que están tratando de buscar ficciones y de pronto se encuentran en esa búsqueda. Entonces un poquito refleja lo que es mi vida en este momento y ese encuentro como amoroso a través de la literatura. Entonces por eso el libro tiene más importancia para mí que la calidad artística, que evidentemente es maravillosa y me encanta. Te lleva a ese viaje sobre lo que es la escritura y sobre lo que es el arte y sobre lo que es la relación con el que lo crea y el que lo percibe. Pero te digo, me gusta más esta cuestión de las historias y de las historias compartidas y del laberinto, como la sensación de laberinto del que no puede salir ni en los libros ni en la vida. Lo perturbador o el reto es ese, ¿no? Que uno sí necesita que sigan la historia. Uno empieza a sufrir y a extrañar la historia. Además que cada una empieza a ser cada vez mejor. Yo siento que esa es otra virtud como dramática del libro, que cada historia empieza a ser más dramática y empieza a intrigarte y quieres saber qué pasa y te empiezan a gustar los personajes. Entonces es muy perturbador no poder saber qué pasa, ¿no? Que nada más te abre las premisas de cada una de las historias y te quedas con las ganas de saber de esos personajes. Pero el nivel de imaginación de Calvino me parece extraordinario. Eso sí me gustaría, sí me gustaría tener su capacidad imaginativa, ¿no? Creo que es lo más valioso que para mí como escritor tiene. Alguien me regaló el libro, pero a la vez es un libro que pertenece a la persona que me lo dio. Entonces no es que me lo dio, sino que es nuestro libro. Y es el primer libro nuestro. Dejé de ir al bar donde cantaba Fuensanta. Meses después regresé y me dijeron que se había ido de gira a Europa con su grupo. ¿Qué es la vida para una persona promedio? Es una combinación aleatoria de innumerables posibilidades. Fuensanta me reveló una profunda visión interior de mí, que paradójicamente fortaleció mi relación con Joserra. Joserra, hace mucho que no te había visto. Bueno, estaba ocupado en otras cosas. ¿Y qué libro traes bajo el brazo? Mira, tanto hablar de tripa, buche, nenepil, me dieron ganas de regresar a este libro que, hasta donde yo sé, todavía no se traduce al español y es una rareza que no se haya traducido porque Zizek se ha vuelto uno de esos autores importantes para todo el mundo, filósofos, no filósofos, y esto es su lectura de Deleuze. Zizek dice que hay tres grandes filósofos en el siglo XX. Uno es su gran amigo Badiou, otro es Heidegger y el tercero es Deleuze. Y lo que hace Zizek es lo que no puede evitar hacer, ¿no? En palabras del mismo Deleuze, darle por detrás. No quiere, pero acaba haciéndolo, no puede evitarlo. Y entonces lee a Deleuze en contra de Deleuze, pero usando su mismo vocabulario. Entonces, por ejemplo, toma La bestia negra de Deleuze, que es Hegel, y lee a Deleuze como hegeliano. Y finalmente invierte esta fórmula muy popular sobre todo en la producción del Deleuze tardío, que es el cuerpo sin órganos, que es desde luego una cita, y lo que la convierte es en los órganos sin cuerpo. Y creo que tiene más que ver con el estado actual que vivimos, el de los órganos sin cuerpo. Y como suele pasar con Zizek, hay muchos chistes, hay muchas referencias al cine popular, hay muchas referencias a la literatura de consumo masivo de aeropuerto. Entonces, es uno de sus grandes libros. Por supuesto, cuando se le acaba Deleuze ya no es tan gran libro. Cuando él tiene que proponer en contra de Deleuze por sí mismo, ya no es tan sabroso, pero toda su lectura de Deleuze es una maravilla. Bueno, ya que estamos en esa y para no quedarme atrás, te voy a decir lo que yo estoy leyendo, Dime. si no te molesta. Que también me parece que es muy pertinente con el tema de órganos sin cuerpo, que es, por supuesto, uno de los hijos malditos de la literatura norteamericana, que es Bret Easton Ellis. En Suites Imperiales, que es la última novela que tiene publicada, regresa a el grupo de adolescentes que retrató en Menos que Cero. Ahora, 20 y tantos años después, Clive, el protagonista, se muda desde Nueva York, donde había residido durante un tiempo, a la California que tanto le gusta retratar a Bret Easton Ellis, porque van a hacer película uno de sus libros y él debe de participar en el casting. Yo, al leer a Easton Ellis, a veces me pregunto por qué puede ser tan popular cuando habla de una región y un fragmento de la sociedad norteamericana tan específica y tan ajena al resto de los mortales.
Y quizá es por ello, quizá es que se ha convertido en un especialista de una parte de la sociedad norteamericana que encapsula, digamos, como el pathos de todo el American Dream y se adentra a la parte más oscura y patológica de esta vertiente tan furiosa que arrasa con absolutamente todo. Están en un estrato social en el que la moral, por supuesto, ha quedado completamente rezagada, no hay ningún tipo de limitante material, lo pueden tener todo, lo pueden hacer todo, y digamos es como la degeneración de un pequeño círculo social en el que la voracidad por satisfacer los instintos personales es lo único que importa, ¿no? Y bueno, por supuesto, además se convierte en un thriller en el que están involucrados trata de personas, prostitución, drogas, por supuesto, una red clandestina de mujeres que se encargan de sacarle dinero a hombres adinerados y un final, por supuesto, muy escatológico, muy violento, como suele ser Bret Easton Ellis. Así es. A mí no me fascina la literatura de Easton Ellis, pero sí debo de reconocer que la sensación que me produce leerla me parece que es una sensación que desea Bret Easton Ellis en sus lectores, que es una sensación entre una especie como de asco y de furia, que de alguna manera se conecta conmigo y se conecta con la mayoría de los lectores porque uno reconoce una parte suya en los personajes que está leyendo. La peorcita, espero, ¿no? Así es. Oye, y pasando a otros temas, ¿sigues viendo a Fernanda Brunet? No, pero quiero ver en qué acabó su proyecto. ¿Sabes que me dejaste picado con eso? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Esta es mi interpretación del texto de Bernal Díaz del Castillo. ¿Cuántos órganos bullen en ese caldo sabroso y visceral que es la literatura? ¿Lo hemos visto ya? Los sesos, la médula y siempre, a la postre, si no es que como postre, el corazón. Corazón de pollo, eso sí. Esto fue Letrero. Muy buenas noches y buen provecho.